gobierno que ha violado los derechos humanos en democracia de manera brutal. No se les ha hecho ninguna pregunta ayer respecto a eso, pero sepan que a quienes sean responsables vamos a perseguir nacional e internacionalmente con todas las vías de la ley, así que, señor Piñera, está avisado. ¿El Boric? El peor gobierno de la historia. Como oposición, como ha sucedido otras veces en nuestra historia en medio de la vorágine política, durante su gobierno, las querellas y las recriminaciones fueron en ocasiones más allá de lo justo y razonable. Hemos aprendido de ello y todos debiéramos hacerlo. Se buscaba dar vuelta a la página, incluso para algunos fue una especie de disculpa, una disculpa final de Gabriel Boric a Sebastián Piñera con su discurso. Pero esto inquietó, le dio una especie de urticaria a algunos parlamentarios del Partido Comunista. ¿Qué han dicho? Cargado de negacionismo en relación a las palabras y a los conceptos, porque queremos las palabras y los conceptos que se utilizaron por parte de líderes de izquierda, como son Bachelet, el mismo Gabriel Boric, y por cierto, del centro político, porque el centro político representa a Eduardo Frei, y señalaron que era una especie de negacionismo. Y con esto se ha vuelto a encender el debate. Se ha vuelto a encender el debate, sobre todo en el oficialismo, porque podríamos decir que hubo, desde la oposición, una lectura muy positiva de lo que fue el discurso del presidente Gabriel Boric, que destacó que el expresidente Piñera no haya tenido rencor para, por ejemplo, poder entregar consejo, ayuda o poner a sus ex colaboradores a disposición, como lo había hecho en el marco de la emergencia que en este momento vive la región de Valparaíso. Por ejemplo, de la agenda de seguridad, nosotros, yo recuerdo que aprobé como 17 proyectos y otros 9 rechacé, que fueron los que tuvimos que hoy día indicar para mejorarlo. O, por ejemplo, el tema de las acusaciones constitucionales, que en general yo creo que estaban bien fundamentadas, algunas quizás fueron excesivas. En fin, o sea, eso lo hemos comentado en varias oportunidades, ¿ya? El tema es cuándo se termina esta lógica de ser oposición porque sí, y empezamos a construir de conjunto, independientemente de las diferencias, acuerdos para pasar de la controversia a las soluciones, ¿no? Que es lo que espera la ciudadanía. Entonces, si porque los otros me criticaron duramente antes, yo voy a comportarme igual, entonces estamos reforzando que está bien la lógica de la vendetta y de pasar cuenta y el ojo por ojo, diente por diente, y al final nos quedamos, como decía el dicho, si ojo por ojo todos tuertos, ¿no? Y quien pierde en eso no somos nosotros, no son los parlamentarios, es la ciudadanía. Entonces, en ese sentido, el llamado es como una invitación que hace el presidente. ¿Por qué un ministro de la Corte Suprema con plata de todos los chilenos tiene chofer? ¿Por qué tiene que andar en un auto de 50 millones de pesos? Van de la corte a la casa, de la casa a la corte. No, en teoría, sí. No, como teoría. No sé, digo yo. No, pero tú lo que estás insinuando es que cometen una falta porque no pueden ir a otros lados. Entonces es de la casa a la corte y de la corte a la casa. ¿Por qué tienen que andar en autos de 50 millones de pesos? Son autos de la marca de lujo de la Toyota, que son los Lexus. ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Por qué pasa todo esto? No sé, yo a veces creo que hay harta gente que está fuera de todo esquema. El país está con un déficit fiscal enorme. Estamos gastando más de lo que generamos. ¿Por qué pasa todo esto? Una Corte Suprema, además, tremendamente cuestionada hace un montón de rato y que comete este tipo de cosas, que es tan a veces exigente con los demás y tan débil con sus propias exigencias. La campaña, en parte la campaña del presidente Boric versó, en parte importante, respecto de todo el relato que nació del 18 de octubre. Bueno, malo, más o menos. Y la gente votó por un cambio. Ahora lo que se dice en este relato es, mire, entonces no fuimos justos ni razonables, entonces uno dice, este relato no fue razonable. Vamos a borrar esto. Eso me parece curioso, me parece algo que yo no lo he concluido. A lo mejor estoy, como dice la vocera, sobreinterpretando, sobrereaccionando. Pero lo que cuando el presidente... ¿Por qué podría haber dicho? Por esto termino, perdón. Yo sé que tengo muchas palabras que decir. Cuando el presidente podría haber dicho, vivimos momentos difíciles, tenemos profundas diferencias, durante el estallido nos enfrentamos, en los oscuros días de octubre, podría haber dicho todo eso. Pero el presidente, que es un hombre muy inteligente, no usa palabras de manera, digamos, al voleo. O sea, cuando él dice, más allá de lo justo y de lo razonable, son dos elementos muy potentes que anulan, en estricto rigor, un relato que fue un sostén de la administración Boric. Eso es lo que yo creo, y no entiendo, todavía no entiendo el fenómeno. Sí. El punto ahí, José, complementando lo que tú dices, que no puedes gobernar con tanto dolor. Ya, mira, buen punto. Mira, el dolor de los estados de excepción en la Araucanía luego de haberlos criticado.
el dolor de la derrota constitucional, que no fue menor, o sea, no fue, yo diría que está casi al mismo nivel de esta derrota de la que tú estás hablando. La pérdida de personas cercanas, el ministro Jackson, la asesora Lucía Damer, la ministra Ríos, su jefe de gabinete. El dolor de haber cambiado su postura totalmente respecto a Carabineros, el dolor de la corrupción. Le va a venir el dolor de la municipal y el dolor de la presidencial. El problema de fondo es que esta es la gente que decide la libertad de las personas más peligrosas de Chile. ¿Hace así o hace así? Es un tema de criterio. Entonces uno dice, este es el criterio de las personas que tienen las responsabilidades más delicadas del país, y uno se agarra la cabeza y me dice, me rindo, no puede ser. Yo hago una apuesta, estos autos no los van a comprar. Les falló el criterio a ellos, les falló el criterio a sus asesores, pero a la gente, mira, ojalá que vieran los matinales más seguidos, porque nosotros le hubiéramos dicho, no, por ningún motivo. El ministro de Hacienda que está en amarrete, el ministro de Hacienda que anda peleando cada peso, ¿no es cierto? Y que uno de cierta forma lo entiende, y ya está empático con el ministro de Hacienda cuando viene y dice, oye, vamos a sacar esta luquita aquí, para allá, todo. ¿Cómo se le pasa esto? Yo creo que ya no se pasa. Porque esto, perdón, con esto mismo, no es que no le compre un auto nuevo, pero hay autos de un valor inferior para un servicio público, ¿no es cierto?, que pueden funcionar perfecto. Tanto los municipios, tanto como el Estado, tienen que ponerse más los pantalones, o sea, de ser más fuerte en el tema de la delincuencia. Porque ya no es un asalto, como les digo yo, para los 80, por decirlo, yo andaba tranquilo, había uno que otro asaltante, pero ahora no, ahora te balean, te matan, mira, ahora descuartizan. O sea, no. ¿Cuándo habíamos visto en nuestro país eso? En nuestro país no puede pasar eso. Así que, señor Boric, de nuevo se lo digo, y se lo repito, y majadero, póngase los pantalones de hombre grande, póngaselo y firmen. Si pasa a ser un presidente que nosotros, digamos, pues un buen presidente, no un presidente mediocre. Así que se le pide, por favor, y encarecido, Luis, ponga más carabineros en la calle. Que no hayan carabineros que estén en las comisarías. Ponga personal de civil atendiendo a la gente. Es algo tan simple. Usted tiene la facultad. Así que, por favor, hágalo. Ahora que se conocieron las actas del COSENA, o sea, lo que allí se dijeron puras generalidades, nada concreto, algo que da lo mismo. Si la seguridad del país, la seguridad pública, es esta, yo creo que estamos bien complicados. O sea, si así se está enfrentando, muy complicado. Hubo críticas de diputados de la oposición que criticaron al gobierno luego de conocerse esta acta. Afirmaron que la instancia en la que el ejército reconoció que carece de enfrentamiento para resguardar el orden público fue una pérdida de tiempo. Pero la verdad también es que no hay militares. Pero si los militares, los ha dicho, ¿no?, están cansados. ¿Y por qué? Porque tienen que estar en la Araucanía, tienen que estar, dicen ellos, en la frontera norte. Entonces están cansados los soldados y no toman vacaciones. ¿Y qué COSENA? ¿Qué importa el COSENA entonces? ¿O no? si no hay recursos, si no hay disponibilidad, recursos humanos, claro, disponibilidad de esos recursos tan apetecidos. Hay un asunto más acá, que es político. COSENA, Consejo de Seguridad Nacional. Esa palabra, esas dos palabras, seguridad nacional, molestan a sectores de izquierda, principalmente al Partido Comunista, porque adhieren o hace referencia a una doctrina que es la seguridad nacional, que es la doctrina de la Guerra Fría en Latinoamérica, cuando existía la Escuela de las Américas, que tenía Estados Unidos para entrenar a militares latinoamericanos, que tenía relación con la intervención de las Fuerzas Armadas cuando estaba en peligro, y todo esto entre comillas en peligro, la seguridad nacional, y por lo tanto la intervención al interior de los países, ya no solamente para defender las fronteras, y que naturalmente quiere una actuación política. Yo de verdad creo que fue una conversación no solamente insustancial, sino una conversación en que no llegaron preparados para conversar en serio. O sea, aquí no se está haciendo la pega. Yo llego a una conclusión: la delincuencia va a ganar aquí si siguen así. O sea, con este nivel, las organizaciones criminales están más organizadas. Yo nunca, en todo el tiempo que llevo trabajando en esto, había, y con todos los, digamos, con toda la literatura que uno lleva en el cuerpo, había visto que alguien definiera el poder de una manera tal como para desarmarlo. No, el poder se ejerce y se puede ejercer de muchas maneras, de maneras virtuosas, de maneras defectuosas, de maneras déspotas, dictatoriales, de maneras democráticas. Lo puedes hacer adaptativo a las nuevas realidades, pero el poder no se usa para desarmarlo. Pero tercero y más importante, se tomó una determinación cuando ella misma, en una de sus primeras definiciones, en los pocos momentos que tuvo de conversación con la prensa, definía que el problema que tenía la primera dama es que era una figura que no elegía a nadie. Entonces, bajo el criterio de, oye, nadie te eligió, ¿con qué atribuciones tú decides terminar con una institucionalidad que en Chile es muy respetada? Al menos, si es que creemos tanto en la democracia, ¿por qué no se le preguntó a la gente? Eso creo que habría sido
probablemente el mejor camino, que ella hubiese convocado una consulta ciudadana, que sabemos no son vinculantes porque habría requerido una modificación constitucional, pero respetando la opinión de la ciudadanía, saber si la ciudadanía estaba de acuerdo o no con hacer una mutación, transformación o eliminación del cargo de primera dama. Comprometía la seguridad del personal y de la población carcelaria. Eso es lo que dijo Gendarmería a raíz de esta decisión del juez Urrutia. Incluso se constató que 2 miembros involucrados en las videollamadas, sí, son los líderes del Tren de Aragua en Chile y se habrían comunicado con supuestos familiares en Venezuela. Se trata de Carlos González Vaca, alias El Estrella, líder de la organización criminal en Chile. Es el que tenía en ese momento línea directa con la cúpula del Tren de Aragua, incluyendo el Niño Guerrero, porque hay mensajería en el proceso judicial donde él hablaba directamente con la cúpula del Tren de Aragua en Venezuela. Recordemos que González Vaca y el resto está siendo indagado por asesinatos, explotación sexual, pero además hay otra persona que también se comunicó vía telemática, Hernán Landaeta, alias el Satanás, brazo operativo de Carlos González Vaca, es decir, ambos líderes, literal, líderes del Tren de Aragua en Chile. En sí mismo el juez Urrutia es peligroso, es más peligroso que el propio Tren de Aragua. O sea, muy afortunada las declaraciones, yo creo que acá estamos todos bastante de acuerdo, no hay colores políticos en esto, pero yo quiero agarrar algo que dice el José. Además, la jurisdicción donde está el juez Urrutia, lo estábamos recién conversando, es una jurisdicción muy clave porque es la jurisdicción donde están la mayoría de los centros penitenciarios de la región metropolitana, con excepción de Puente Alto, los que están en Colina, pero claro, Comuna de Santiago, ahí está la cárcel de alta seguridad, está Santiago 1, está la penitenciaría, Capitán Llaver, y creo que no se me olvida ningún otro, pero efectivamente trasladar quizás a Urrutia del tribunal podría ser una medida que sería interesante que el tribunal siempre se habla, perdón, de la autonomía de los poderes, pero creo que en la historia reciente eso se ha exacerbado con el poder judicial. De pronto hay como un trato sacrosanto. A mí me llamó la atención, por ejemplo, ayer escuchar en una vocería, el poder judicial es autónomo de sus gastos, por toda la polémica de los... Ya no estamos para esas cosas. Daniel Urrutia es el mismo juez que en su minuto, al momento del 18 de octubre, que es cuando él comienza a hacerse muy conocido, se tomó algunas fotos tapándose un ojo. Utilizó sus redes sociales para entregar respaldos, apoyos a lo que se llamó en su minuto la primera línea, o personas que se llegaban a manifestar en la zona de la Plaza de Baquedano. Y que en algún momento ese símbolo era gesto de estar adherido a lo que era el estallido social. A buen entender, pocas palabras, dice el dicho, y quedaba claro, y por eso incluso comenzó Carabineros a hacer críticas y cuestionamientos justamente a este magistrado. ¿Y cuál diríamos la guinda de la torta sobre su comportamiento y la directa relación con este tema? Ocurrió el año 2020. ¿Qué hizo? Envió un oficio a Gendarmería diciendo que las personas, los 13 detenidos formalizados por varios delitos que estaban detenidos, quedaran con una medida menos gravosa, que es el arresto domiciliario total. El Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago tomará varias medidas, entre ellas, de hecho, lo suspendieron. ¿Qué es el comunismo? Es una visión de mundo, de sociedad. Es un planteamiento que busca pensar al ser humano como el principal sujeto y sujeta de la transformación y de la dignidad de las personas. La visión como ideológica, pero también política, es situarse desde la transformación de las injusticias y el cambio frente a las desigualdades. ¿Ya? Supone una mirada preferente desde el punto de vista de las trabajadoras y de los trabajadores, que son el motor, lo que moviliza a la sociedad, indistintamente que existan identidades distintas. O sea, no todos los seres humanos movilizamos la sociedad. Es que usted es periodista y también es trabajadora. Entonces somos todos trabajadores. Somos todos trabajadores. Yo soy psicólogo y soy trabajador. Pero un empresario también es un trabajador. También es un trabajador. O sea, La distinción es que posee el medio de producción. Gracias por ver el video. Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte para más contenido. Nos vemos.